Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a Raúl Aldrey. Raúl es una persona con muchísimos logros en Estados Unidos. Es un ejecutivo experto en productos digitales, telecomunicaciones. Tiene experiencia en productos innovadores, desarrollo de estrategias. Tiene 34 patentes, cuestión de la que vamos a hablar dentro de poco, que nos interesa muchísimo. Ha trabajado con muchísimas compañías en el Fortune 500 y hoy en día es el líder de Product Technology para Citi. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y Adriana. Un placer estar con ustedes y bueno, poder compartir un poquito de la trayectoria y las anécdotas y las lecciones, si se quiere, que hemos ido adquiriendo a través de esta jornada. Buenísimo, gracias a ti, Raúl. Y bueno, queríamos quizás darte los primeros minutos para que nos expliques a las personas que nos escuchan un poquito tu carrera. Sabemos que eres venezolano y que bueno, ya tienes, si mal no recuerdo, casi 30 años aquí en Estados Unidos. Sí, sin duda. Quizás le dedico un par de minutos para darle un poquito de background a la gente que nos está escuchando. Así como tú dijiste, ¿no? Nací en Venezuela, hijo de padres venezolanos, pero mi padre realmente cubano, emigrante. Entonces siempre fue un hogar muy enfocado en la familia, pero con recursos limitados, si se quiere. Una familia muy unida en general, con muchos primos y la verdad tenemos ese calor de familia. Realmente tuve mucho, me crié en Venezuela y ya terminaba mi carrera en Venezuela, tenía siempre la inquietud de seguir avanzando en la educación profesional y quería continuar mis estudios en Estados Unidos. Y sabía que la única manera de lograr eso y seguir superándome era consiguiendo algún tipo de ayuda financiera a través de las instituciones que en ese momento yo podía considerar y gracias a Dios logré obtener una beca del gobierno venezolano para venirme a estudiar afuera. En ese momento me estaba casando con mi esposa, quien es también venezolana y también profesional de otra industria. Y bueno, decidimos juntar nuestras ambiciones y nuestros deseos de seguir forjando futuro. Y bueno, ambos logramos esta beca. Nos vinimos a estudiar a Estados Unidos, inicialmente en la ciudad de Boston. Yo hice mi maestría primero en Boston University y mientras mi esposa estaba haciendo también sus estudios de ortodoncia en Boston University, en el Medical School. Y bueno, después de haber terminado mi maestría, empecé a trabajar en la fuerza laboral, esto realmente a finales del año 1999, diría yo. Y la razón por la que menciono esto, porque es un momento importante para todos nosotros desde el punto de vista de la industria, es el momento donde empezó a explotar la Internet, ¿verdad? Todo el dot-com boom realmente surgió y sin duda estaba en apogeo en Estados Unidos en ese momento. Entonces, realmente saliendo de maestría, esto creó una gran incertidumbre de todos unos distintos vectores que yo no los veía en Latinoamérica en ese momento porque estábamos rezagados unos cuantos años y realmente estaba toda esta tremenda innovación que estaba sucediendo alrededor de no solo lo que es Internet, pero una cantidad de negocios que estaban empezando a visualizar lo que era su estrategia digital, ¿no? Entonces, como que se empezaba a hablar de que, bueno, ¿qué quiere decir digital strategy, en e-commerce y toda esta terminología? Y en forma de contexto, recordemos que en esa época la Internet era vía dial-up, ¿verdad? Súper lenta, y estábamos en redes celulares apenas en 2G, o sea que no existía todo este tema de los smartphones y nada así, ¿no? Y eso en Estados Unidos, en Latinoamérica estamos incluso un poquito más rezagados, ¿no? Entonces, realmente eso para mí abrió muchísima inquietud desde el punto de vista profesional de cosas nuevas a las que quería dedicar mi energía y mi tiempo, y empecé a desarrollar un vector nuevo de profesional, si se quiere, relacionado más desde el punto de vista de tecnología. Entonces, me dediqué mucho a buscar realmente esa intersección entre negocios, tecnología y diseño. Y ahorita te digo un poquito por qué entra diseño entre todo esto, ¿no? Porque una vez que empiezas con el tema de lo que era e-commerce y desarrollo de páginas de internet y todo eso, el diseño gráfico empezó a ser un elemento súper importante, algo de lo cual yo tenía cero idea, pero empecé a crear una pasión y una incertidumbre por aprender más de ese tema y todo lo que era la experiencia del usuario, ¿no? El user experience y los user journeys. Um, Trabajé un tiempo en una consultora de internet que básicamente era una de esas compañías que estaba booming en ese momento, que se llama Razorfish.
luego de haber hecho eso y trabajar con muchas firmas importantes como Estée Lauder o Porsche o Ferrari, todas estas compañías que estaban tratando de identificar cuál era su estrategia de e-commerce, la verdad que aprendí muchísimo, ¿no? Porque era un poquito de, una vez más, cómo desarrollar o llevar estas empresas que tenían un modelo de negocio fantásticos desde el punto de vista de tradicionales con sus agencias y qué sé yo, ahora un mundo digital. Y bueno, trabajé un tiempo en esa empresa, vino el dot-com crash realmente a finales del 2001. También tuvimos otro suceso, obviamente, desgraciadamente en Estados Unidos, que fue todo el tema de September 11, ¿verdad? Y eso creó cambios importantes estructurales en la economía americana, sobre todo desde el punto de vista de la fuerza laboral, ¿verdad? Porque ya todos nosotros, siendo inmigrantes, en esa época yo estaba trabajando con una visa de trabajo y en mi proceso de sí, con futuro a obtener un green card y empezar todo ese proceso inmigratorio que, como ¿Y ya ustedes bien. estabas en proceso de green card para ese momento o estabas todavía con la H1B? No, con la H1B, y es importante porque esa es parte de esa hoja de ruta, o si se quiere, ¿verdad? Que todos tenemos que transcurrir para lograr ser inmigrantes en este país. Saliendo de la escuela, tenía mi visa de trabajo, H1B, patrocinada luego por la empresa que estaba trabajando, para Razorfish. Una vez que salgo de ahí, ahora el tema era, bueno, hay que buscar un sponsor nuevo de visa, ¿verdad? Entonces llegas con este tema de, como inmigrante, bueno, cuando voy a buscar una entrevista de trabajo, les menciono que necesito una visa, que necesito que tengo sponsorship, y para uno en ese momento eso es top of mind, ¿no? Es lo primero que te viene a la mente porque es el mayor problema o la mayor limitante que Absolutamente. tienes. Pero la realidad es que es lo último que tienes que mencionar a la hora que vas a una empresa de trabajo porque la persona con la que te estás entrevistando principalmente o más probablemente no conoce nada del tema inmigratorio o quizás no es lo que hace día a día. Entonces tú le vienes con todos estos problemas tuyos personales a decirle, mira, y tú patrocinas una visa y tú podrías sacarlo esto para mi esposa también o para este familiar. Y la Claro, es persona como dice, que para no, qué lidiar con esto, ¿no? Sí. exactamente, déjame ver el Es próximo un mundo al que candidato. no conozco si tengo otro candidato afuera esperando, nomás. Absolutamente. Entonces hay que siempre liderizar con la propuesta de valor de uno. ¿Cuál es, como siempre yo digo, cuál es tu secret sauce, ¿no? ¿Cuál es lo que te caracteriza, lo que te distingue? Dejar que la otra persona vea ese valor, ese talento, que se enamoren contigo si se quiere. Y después es que le dice, bueno, por cierto, tenemos estas otras condiciones. Ponme en contacto con el departamento correcto que maneja estas cosas, que sí sabe, ¿no? Tú, yo no te traigo estos problemas a ti, pero normalmente las empresas grandes, bien establecidas, tienen procesos, tienen bastante conocimiento de estos temas y es cuestión de canalizar la conversación con las entidades correctas, ¿no? Entonces, ¿Y cuál era tu secret sauce en ese momento? ¿Cómo te vendías? En un reclutamiento tienes una visa H1B, que ya es un gran Dos paso, ¿no? mil Porque es una uno además. lotería. Ajá. Bueno, dos mil Claro, uno todavía. y el Secret Sauce, Diego, te digo, yo creo que estaba como un buen chef en esos primeros pasos tratando de identificar qué es eso, ¿no? Uno le iba poniendo sus ingredientes, obviamente para mí eran mis valores, creo que ha sido siempre algo que ha sido muy distintivo. Entre los valores siempre hablo mucho del work ethics, ¿no? De la forma como uno trabaja, de que siempre estoy dispuesto a ir el extra mile sin pensar o esperar recompensa a cambio, sino sencillamente quiero que la calidad del producto que yo entrego, o ya sea el proyecto, o la presentación, o el producto final que estoy construyendo, sea de la mayor calidad posible, porque mi nombre está asociado a eso. claro. Que si me pagan al respecto, que si me van a dar una promoción, que si mi jefe está contento, todo es secundario, ¿no? Y normalmente yo veo que eso es una de las cosas uno de los principales errores que hace mucha gente en la fuerza laboral, es que entran en estas conversaciones siempre como que, bueno, ¿qué hay para mí? Y Claro. eso, una vez más, eso siempre viene luego, ¿no? Pero deja siempre que la calidad de tu trabajo hable por delante. Y como te digo, eso es un ingrediente que siempre lo he tenido, creo que lo he ido complementando luego con mi información y mi conocimiento de negocio, después mi conocimiento tecnológico. Y yo creo que también un poquito la personalidad de uno, en mi caso, gravitaba mucho a este tema de esa intersección, como hablábamos antes, de tecnología, de negocio y de diseño, donde en el espacio donde yo participo, que es realmente he dedicado 25 años de mi vida a crear aplicaciones y productos a escala, normalmente consigue gente que o es muy buena en negocio, o es muy buena tecnológicamente, o hay diseñadores que son muy buenos, pero
esa mezcla de esos tres factores y lograr orquestar las tres de que sean como que win-win-win, es un poquito más raro conseguir en la industria. Entonces, bueno, eso me ha ayudado a mí sin duda profesionalmente y bueno, hemos seguido, amplificando toda esa propuesta de valor a medida de los años y a medida que uno va entendiendo también qué es lo que las empresas quieren y que de la carrera ejecutiva que uno puede posicionarse, ¿no? Claro, no, no, increíble. Y una de las cosas que yo creo que, digamos, a las personas que nos siguen y que nos oyen en estos podcasts siempre es, bueno, cómo tener también ese valor agregado como inmigrante, ¿no? Y yo creo que esa ética no viene también de tener que demostrar que tú no vienes de nada, ¿no? De que tú vienes de cero tengo que ganarme el mundo y demostrarte que yo me lo merezco, no que tú me mereces a mí, ¿no? Absolutamente, Adri. Te digo que hay una palabra americana que a mí siempre me ha encantado, que es grit, ¿no? Y tú lo ves mucho, por ejemplo, en los equipos de remo profesional, que es uno de los deportes más competitivos que existe en el mundo, porque básicamente se miden individualmente, pero es un deporte en equipo también. Entonces, a la misma vez, tienes como las dos disciplinas en el mismo deporte, ¿no? La persistencia, la constancia, todos estos valores realmente es algo que yo particularmente me relaciono mucho. Veo mucho en las empresas grandes, que son empresas que han durado por muchas décadas y que han continuado de mejorar sus procesos y sus formas de operar y consiguen innovando, qué sé yo. Particularmente siempre buscan ese tipo de valores, ¿no? Gente que tiene como que esa resiliencia a trabajar, a dejarlo todo en la cancha, ¿no? Que tú estás comprometido con el negocio e incluso si te dan otras oportunidades dentro de la empresa, que no estés con temor a lo desconocido. E incluso en muchos casos que estés dispuesto a tomar riesgos calculados que muchas veces pueden frenar a la gente, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome, a veces cuando te hacen una propuesta de algo que no sabes, un proyecto en algo que quizás no estás familiarizado, dices, no, déjame con lo que yo conozco, dame más de lo mismo, ¿no? Porque yo tomar riesgo si ya he logrado optimizar el proceso o el área que tengo, pero tomando esos riesgos, no solo demuestras tu valor, sino que la empresa se da cuenta de la madera que tú tienes para tomar nuevos retos y siempre estás dispuesto de dar un paso adelante, ¿no? Esa palabra del tema de los riesgos calculados, fíjate, yo estuve viendo tu perfil y leyendo un poco de esto y con lo que me estabas diciendo del diseño, por ejemplo, que yo tuve un primo que diseñaba páginas web y le fue muy bien en un momento y después me dice, mira, el mercado está comoditizado, hoy en día la gente diseña una página web con 2 clics, tienen su página diseñada, una cuestión que antes necesitabas un equipo para que te diseñara la web. Entonces, claramente has tenido una carrera increíble y ahorita el ciclo de la tecnología es cada vez más rápido, ¿no? Los avances son cada vez más rápidos, más exponenciales y ahorita tenemos todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, cuando las cosas cambian tan rápido, ¿cómo puede garantizar una persona que está tratando de entrar en el mundo de tecnologías digitales o una persona que tiene un negocio y está tratando de adoptar tecnologías digitales? ¿Cómo mide, cómo le dirías tú, cómo tiene que medir esos riesgos calculados? Bueno, te digo, quizás lo más importante primero es entender que a partir del año 2007, creo que no ha existido mejor momento histórico, ni siquiera con la revolución industrial, para estar en el área de innovación. No importa el segmento industrial en que estés, no tiene que estar en tecnología. Tú puedes estar en professional services, pudieras ser un doctor, pudieras estar trabajando en telecomunicaciones o en media y entertainment. Llama el segmento que sea, porque se han dado una cantidad de factores que llámalo un poquito como el perfect storm, pero de un sentido positivo para innovar. Y a lo que me refiero con esto es, por un lado tienes cambios desde el punto de vista de infraestructura, donde la infraestructura de Internet llegó a un punto donde puede aportar muchísimo valor y cargar mucho tráfico, ¿verdad? Y digo el 2007 porque fue el momento donde salió el iPhone. Ujú. Entonces tenías un momento donde la Internet en el año 2005 empezó a pasar a ser fibra óptica, ¿ok? Que quiere decir que el Internet fue rápido a nivel residencial. Número dos, tienes ahora una Internet inalámbrica que puede estar en cualquier parte del mundo contigo, en tus propios términos, ¿verdad? Con un device, un dispositivo inteligente que te permite tener mucho processing power. Entonces, cantidad de funciones que existían a priori separadas, ¿verdad? Por ejemplo, antes tenías que hacer
a principios de los años 2000 tenías que ir a a tu browser, a tu computadora, a tu página de internet para hacer ciertas funciones, pero eso estaba dependiendo de tu casa o de ir a un cybercafé. Pero ahora resulta que tienes un dispositivo que puede hacer todas estas cosas contigo. Aparte, la comunicación comienza a ser bidireccional. Antiguamente era mucho llamar y si tenía que hacer algo por video era separado. Ahora resulta que tienes two-way communication, tanto de dos consumidores, puede ser una empresa con la persona. Entonces, a raíz de esto y toda la capacidad de procesamiento, hemos visto en los últimos 15 años un boom de aplicaciones, ¿verdad? Donde ha creado toda esta este nuevo set de modelos de negocio, ¿verdad? Del gig economy, por ejemplo, donde se ha prestado sencillamente porque hay dispositivos que en tiempo real puedes tener tu propia aplicación y tú pides las cosas en el momento que tú quieras. Ahora, si te pones a ver, hay una cantidad de plataformas que permiten a cualquier persona innovar. Lo que tú acabas de ver, el ejemplo de tu familiar que hacía páginas de internet, antes requería cierta experticia en programas de lenguaje de programación, PHP, Swift, lo que sea, HTML para programar una página de internet. Hoy en día cualquier persona consigue un template, monta una página de internet en 20 minutos, ¿verdad? O vas a Shopify y puedes montar tu tienda online y lanzar un servicio en no time. Y acceso al mundo, además, que Eso es lo que te iba a decir, el fishing pond, ¿verdad? Que es otro concepto súper interesante. Antes tú estabas limitado físicamente al footprint, a los consumidores el addressable market que está relacionado a tu área específica. Ahora resulta que tu fishing pond es el mundo. Tú puedes buscar clientes en Estados Unidos, en Latinoamérica, o alguien que está en Latinoamérica. De hecho, nosotros con la clínica de mi esposa tenemos proveedores de servicios que contratamos en Latinoamérica para servicios en Estados Unidos. Hay gente que nos ayuda con marketing, por ejemplo. sí, nosotros igual. Nuestro Nosotros también. marketing, de todo, la parte administrativa que no necesitas el personal en la oficina. Y eso es una de las cosas que también ha hecho que yo creo que los negocios sigan creciendo tanto sobre todo después de la pandemia. Yo creo que ahí fue donde el boom, donde nos dimos cuenta que todo lo podíamos, buscar afuera, ¿no? Exactamente. Y tu punto original, Diego, ¿verdad? Desde el punto de vista de los ciclos de innovación, es totalmente cierto. Cada vez, históricamente, los ciclos de innovación, que eran un poquito más significativos, eran alrededor de 10 a 7 años, ¿ok? Pero se han ido cortando. Y nada, ahora ves ciclos de innovación que son 2, 3 años y empieza a salir algo nuevo, ¿verdad? Hace 3, 4 años, o sea, todo lo que tiene que ver con Generative AI ha estado alrededor de quizás 5 o 7 años, que desde ya un punto más madurez. Pero ahora ChatGPT se convirtió en algo mainstream en los 2 últimos años, que todos lo sabemos. Totalmente. Todos. Entonces, estas herramientas, ahora velo desde el punto de vista de cualquier individuo que quiera innovar. O sea, son herramientas que puedes utilizar si tienes el conocimiento específico de un área. Y para responder tu pregunta original, yo creo que hay que entender las capacidades que existen en la industria, cómo tomar oportunidad de ellas. Y parte de eso en el mercado americano, siendo un mercado tan competitivo, hay que entender bien los segmentos industriales y poder entender los nichos de oportunidad. Porque si hay algo que yo veo constantemente, que es un contraste entre lo que vemos en nuestros países en Latinoamérica y lo que ves en Estados Unidos, es el nivel de sofisticación. Entonces, mucha gente trata de repente traer un modelo de negocio de Latinoamérica, pero cuando vienes acá, de repente no cala muy bien porque no entiendes el mercado realmente cómo funciona y les cuesta mucho a la gente que trata de ser emprendedores buscar ese nicho específico. Pero parte del struggle o por lo que pierden la oportunidad es por la falta de inversión de tiempo y curiosidad de entender realmente dónde están los problemas en el mercado, porque los existen. Lo que pasa es que Eso es los una de las problemas... primeras cosas que yo le digo, que le decimos, Adrián y yo, a los clientes que vienen a hacer inversiones y esto y lo otro, les decimos mucho como que, mira, está bien que tú, sobre todo que quieren montar un negocio en Estados Unidos, filial, subsidiario de su compañía peruana, y tú le dices, mira, está bien que allá te ha ido muy bien, pero aquí no puedes venir con la misma mentalidad. Aquí tienes que gastar dinero en asesores, en consultores, en buscar dónde es que vas a entrar, porque este es el país de la especialización. Un ejemplo que a mí me pareció impresionante de eso fue, nosotros somos parte de una conferencia de abogados y yo le pregunto a un abogado y le pregunto, ¿qué haces tú? Y me dice, yo hago dog bites, mordidas de perro, más nada. Toda su vida es dog bites en un estado de Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿cómo dirías tú que las personas pueden utilizar la tecnología para identificar
esos nichos. O sea, tú, según el perfil dice, maneja 42 millones de cuentas, colaborando con 40 empresas Fortune 500. Si hoy en día hay muchísima más accesibilidad a todas estas tecnologías, ¿qué tiene que hacer una persona con la tecnología para poder identificar dónde está esa oportunidad? ¿Cómo la utilizan? Sí, yo digo, mira, lo primero es entender cuál es el nicho de la población o de usuarios que estás atacando, ya sea que lo estás haciendo para un consumidor final, ¿verdad? O que lo estás tratando de vender a otra pequeña empresa o por una empresa grande. ¿Cuál es el segmento que estás atacando? Identificar las unidades, las necesidades específicas de ese segmento. Más allá que la tecnología es un enabler, es algo que habilita algo para implementar, pero el proceso de identificación es un proceso normalmente de observación. Y adicionalmente tiene que estar acompañado con data, ¿verdad? O sea, observar, pero luego qué es lo que dice la data en ese momento particular. Para la gente que está considerando, por ejemplo, ser emprendedores, una de mis recomendaciones es pasa un par de años aprendiendo de ese segmento de la industria a través de una empresa, ya sea como empleado, ya sea como shadowing, ya sea con que busques unos mentors, ¿verdad? Hay distintas maneras como puedes adquirir ese conocimiento. Te doy un caso particular. Mi esposa es ortodoncista, tiene licencia para operar en Estados Unidos, para trabajar en Estados Unidos, y hace 15, 20 años quería arrancar su propio negocio como dentista o como odontólogo. Y parte de la decisión, de la conversión que tuvimos en ese momento fue pasa varios años trabajando en una empresa grande que haga odontología a escala para que entiendas todos los procesos, entiendas cómo funciona todo el tema de cobranza con los seguros, cómo funciona el tema legal de liabilities, cómo funciona el tema de los proveedores. Una vez que tú aprendas un poquito ese secret sauce y cómo las empresas funcionan y todas las oportunidades que hay, entonces tú ya puedes considerar irte por tu propio lado y sacar tu fórmula secreta, ¿verdad? Ya después le vas poniendo tu sabor de qué es lo que te va a distinguir versus la otra empresa, pero por lo menos entendiste el mercado. Entonces, yo creo que es un poquito más tratar de buscar, uno, la oportunidad o identificar el área del segmento de oportunidad, pero luego buscar el aprendizaje, así sea a través de terceros o shadowing o a trabajar part-time en una empresa, la manera que tú quieras, que es distintos modelos, pero para que te vaya teniendo otro punto de referencia, porque si no, los errores como emprendedores son muy costosos. Claro. Y los errores como emprendedores son los que hacen que los emprendimientos no surjan porque al final las estadísticas no lo dicen, la data lo dice, cuántos negocios empiezan y al año ya cierran, ¿no? Absolutamente. Y obviamente que hay unos cambios y, digamos, la parte de la tecnología, como tú bien lo dices, es una herramienta que nos ayuda a scalability, nos ayuda a crecer, pero no es la base de un negocio. Sino es, mira, gracias a esto, cómo llego, gracias a esto, cómo tengo mi portal primero de ventas por Shopify o por cómo logro vender a través de Amazon o de Etsy y ahí me voy escalando al punto en donde ya puedes tener tu propia, digamos, red de distribución, lo que sea, como, bueno, Amazon llegó a ser una cosa de logística y no simplemente una cosa de e-commerce, ¿no? Creo que esa es una de las enseñanzas. Ahora, en tu carrera, una de las cosas que, hablando con Diego, a mí nos llama mucho la atención o nos parece que es un punto que queremos atacar es ese rol de liderazgo que también has tenido tú guiando no solamente a las compañías como puede ser Citi o las que has trabajado, pero también a esto en tus organizaciones no de sin fines de lucro, en las que estás ayudando como board, etcétera, para que estas compañías también puedan crecer y cómo has buscado, cómo, o quizás cómo, primero cómo te hacen el approach a ti, porque yo creo que eso es algo que a mucha gente le puede interesar porque eso te convierte también a ti en un subject matter expert que la gente está buscando y dices, bueno, ¿qué hice yo para llegar a esto? Y segundo, ¿qué tiene que hacer la gente para poder, digamos, acceder quizás a alguien como tú, a ese conocimiento de mentoring, de shadowing? Que nos ayude a nosotros como quizás emprendedores que ya tenemos, bueno, 6 7 años en esto, pero a las personas que también quieren empezar en algo un poco más tecnológico, ¿no? Sí, mira, te digo, esto es un tema súper fascinante, ¿no? Porque realmente no hay como dicen los americanos, un silver bullet, ¿verdad? O, por lo menos en mi caso, mi carrera no ha sido una línea directa, sino al revés, ha sido un compendio como un zigzag, ¿no? Si se quiere, ¿no? Como dicen también, una string of pearls, una cuerdita con un collar de perlas que va poniendo las perlitas poco a poco. Y yo uso esa analogía porque uno no llega acá pensando, bueno, quiero llegar allá, sino era más que todo cuál es el próximo reto que voy tomando. Y ha sido realmente una suma de pasos. A veces unos pasos realmente te llevan adelante, muchas veces son pasos lineales y lo he hecho muy deliberadamente, ¿no? Incluso desde el punto de vista de carrera,
Hay momentos que tuve que tomar otro rol, otra posición en la empresa, sencillamente que era quizás un rol paralelo, no una promoción, pero era algo que me iba a dar un reto mayor y al tomar o me iba a forzar a estar fuera de mi zona de confort y al hacer eso pues me iba a dar otro tipo de aprendizaje, otro tipo de experticia y más importante es podía empezar a desarrollar otro tipo de network. Entonces, uno de los puntos más importantes para la gente que nos está escuchando es networking, ¿no? O sea, y siempre cuando tengo las conversaciones dentro de gente de mi empresa o en alguna de las empresas con las que he manejado hasta ahora o las organizaciones con las que participo fuera, siempre digo a la gente, si hay algo que quiero enfatizar es network, network, network. O sea, no hay ninguna ocasión donde te digo, estás haciendo demasiado network. No, es importantísimo que uno tenga un network muy vasta pero conformada con distintos puntos de vista. Uno de los grandes errores que también veo a veces de gente viniendo de otros países de Estados Unidos, ese concepto de network no es tanto el amigo que yo conozco o el primo de por acá. Sí, eso es bueno, ese network informal existe, pero aquí el network profesional es algo que se toma muy serio. Y Es si quizás work, es es work. work, es work, exacto. O Bueno, sea, y Diego, como work, ¿verdad? Hay que invertirle primero bastante para poder tratar de retirar. Entonces, a veces cuando la gente llega y dice, mira, oye, ¿por qué no me ayudas con esto? Dice, ¿por qué tú crees que alguien va a querer ayudarte con esto si tú todavía no le has invertido esta relación? ¿No? Es lo mismo que un noviazgo o una relación de pareja, matrimonio, o hasta una relación con tus hijos, ¿no? O sea, hay que invertir primero, estar dispuesto a dar algo donde la gente vea el valor que tú entregas, para que después, quizás, porque no necesariamente uno lo hace con un propósito de, bueno, porque yo te entrego esto, tú me vas a entregar esto de vuelta, sino lo tienes que hacer de una manera desinteresada. Pero eventualmente, cuando vas plantando todas estas semillas, van germinando y te das cuenta que, bueno, tú hay un support system, ¿verdad? Que has ido desarrollando a través de los años y empieza a pagar frutos, porque a medida que vas progresando hay otra gente que está hablando de ti y dice, oye, tú has visto a esta persona este trabajo que hizo, por ejemplo, en mi caso, que me he mudado de varias organizaciones, todo ha sido por mi network, porque he hecho un buen trabajo para ciertas personas, muchos americanos, mucha gente de otros países, y luego, y no son mis amigos, son sencillamente gente que hoy en día son muy allegados a mí, pero ha sido por la calidad del trabajo que les entrego y los he hecho quedar bien. En muchos casos, gente que ni siquiera han sido mis superiores, sino han sido colegas de otros departamentos y hemos estado batallando juntos por cualquier razón, pero hemos mantenido la relación, ¿verdad? Y entonces a través del tiempo uno va fomentando esas relaciones y luego ese mismo network va agregando valor, ¿no? Entonces, lo digo porque la aclaratoria es importante. A veces, esto es por ejemplo un comentario que le digo a mis hijos que están apenas empezando sus carreras profesionales. Network no quiere decir que tengo 5 amigos en LinkedIn. Eso no tiene nada que ver. La gente que tú tengas en LinkedIn, eso es como decir que le das like a la foto de Instagram. Eso no tiene ningún valor. Si esa persona no sabe cómo tú te llamas, si tienes algún familiar, qué tipo de trabajo tú haces, si no te has dedicado el tiempo a tomarte un café con ellos desinteresadamente, va a ser difícil que extraigas valor después, ¿no? Y el valor últimamente, Diego, del network, es eso, ¿no? Es que, sobre todo la gente que quiere ser emprendedores, te van a dar otros puntos de vista que tú no tienes. O sea, tú sabes lo que tú sabes, pero otra gente que ha caminado o ha tenido otras funciones, o ha tenido otros retos, o ha tenido otros riesgos o problemas, o ha perdido dinero, por lo menos te van a decir, mira, tú estás pensando hacer X. Va a decir, bueno, sí, pero a mí me pasó algo parecido por acá y ten cuidado por este lado, ¿no? Ujú. Y nosotros justo hace unos meses grabamos un capítulo de Diego y yo nada más hablando de networking, porque la cultura latina no existe el networking. El networking es mi amigo, mi compadre, mi primo, mi amigo, mi jefe, que fue mi jefe, que ahorita es el padrino de mis hijos, porque eso es lo que pasa en nuestros países. Es un país muy chiquito. Y aquí esa estructura se rompe sobre todo como inmigrantes, porque no tienes esa base y esa base para ellos no es suficiente. Yo les contaba a Diego en ese capítulo que grabábamos cuando yo estaba estudiando en NYU, uno de los cuentos que nos contaba un socio de una firma de las abogadas más grandes, nos decía que él empezó a trabajar esa firma porque saliendo de la universidad se tropezó con alguien. Y cuando se tropezó con alguien, empezó hablando y compartieron sus números. Y él le dijo, no, es que yo soy de Argentina. Y el muchacho que estaba estudiando en NYU, y le dice, no, yo soy argentina. Y el señor le preguntó, ay, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando Derecho. Compartieron sus números, estamos hablando de 20, 25 años atrás. Y el muchacho simplemente le hizo follow-up con una pregunta algo que le quedó pensando de este señor
diciéndole, hey, mira, me quedé pensando en esto que me dijiste el otro día, ¿será que nos podemos tomar un café para aprender un poquito más de ti? No te estoy buscando, no, es desinteresado, y al Exactamente. mismo tiempo es interesado en el tema que yo me intereso por ti, no por lo que tú me puedes dar a mí o por lo que yo te puedo vender a ti, sino porque yo quiero saber cómo piensas tú para poder sacarle valor a toda esa experiencia que tú tienes. Y el network, yo creo que ahí muchos de los latinos es donde cometemos y yo creo que quizás pecamos nosotros también a veces de eso de decir, bueno, voy a 2 eventos y eso es suficiente. Como tú dices, no, nunca es suficiente. Siempre puedes hacer más, siempre puedes crecer y quizás network en otras áreas. Mira, si estás en tecnología, pero necesitas buscar cosas en finanzas, porque no tienes conocimiento en finanzas y quieres empaparte de ese mundo, ¿no? Bueno, y quieres poder ver, Raúl Absolutamente. lo dijo muy bien, quieres poder ver las cosas de una manera diferente. Y nada más agregando un punto, Adriana, lo que tú estás diciendo, ¿no? Incluso hacerlo de una manera deliberada. O sea, lo que quiero decir con eso no es network porque a veces, bueno, estos son los colegas con los que interactúo en el trabajo o la gente que está más o menos en mi espacio, sino, ok, está bien, a uno tiene que conocer la gente de la empresa, quizás de tu departamento, de tu grupo, forzarte a conocer gente de otras áreas con las que quizás no interaccionas, sino sencillamente déjame entender otras aristas del negocio que quizás no soy responsable. Quizás a mi jefe no le interesa, pero sencillamente va a ampliar mi lente, mi visión periférica de los otros aspectos del negocio y de la industria. E incluso fuera de esa empresa, ¿verdad? Que de repente diga, bueno, ¿cómo funciona si yo estoy yo trabajé muchísimos años en la industria de telecomunicaciones y en ese momento me daba muchísima curiosidad todo el tema de media, todo el tema porque estando en telecomunicaciones llevábamos muchísimo todo el tema de contenido, ¿verdad? A través de las redes de internet o las redes celulares. Y por ahí me fui metiendo muchísimo. Resultó que terminé trabajando luego en una empresa que trabajaba en MediaTek con tecnologías de media, pero era porque a través de los años me fui educando del tema, fui trabajando mucho con canales, con productores de contenido, empecé a entender cómo funcionaba desde el punto de vista técnico las limitaciones que tenía, pero eso vino sencillamente de curiosidad que tenía yo de empezar a contactar gente de otros espacios industriales al que no tenía nada que ver en mi propio tiempo. Y sí, en cierta forma es como una tarea, ¿no? Y yo creo que eso es parte de los valores, Diego, que hablábamos al principio de esta conversación hoy, que cada uno tiene que decir, bueno, de una forma muy deliberada, muy programada, tú dices, bueno, ¿a qué le quiero dedicar mi tiempo y cómo quiero ir desarrollando estos distintos capítulos? Para mí uno de esos era, bueno, no solo cómo hago mi trabajo bien, cómo me educo más, pero también como inmigrante, cómo desarrollo una red, porque no conozco a nadie en este país. Nadie me va a extender una mano solo porque digo que me llamo Raúl, sino sencillamente porque tengo valor que agregarles, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso hay cosas que una de lo que me resaltan de lo que nos estás diciendo ahorita. Uno, bueno, siempre salirse de la zona de confort. Yo creo que esa es una de las cosas que seamos inmigrantes, seamos emprendedores o no inmigrantes en general, es la zona de confort. Y aunque no seas emprendedor dentro de tu mismo trabajo, si tú te mantienes dentro de la zona de confort, bueno, el crecimiento es limitado, porque bueno, el que no se sale de su zona de confort no ve otras aristas. Y nosotros tenemos personas en nuestro equipo que dicen, mira, a mí me encanta soy abogado, pero me encanta la parte de tecnologías y lo que quiero, bueno, perfecto, vamos a impulsarte para que tú te desarrolles esta parte de nuestro negocio, que quizás a Diego y Adriana no es el área pero donde sí estás dando ese valor agregado, como tú dices, bueno, déjame tomar este rol quizás paralelo a lo que yo creo que es lo que yo sé hacer, pero para aprender, para crecer, este... El salirse de la zona de confort, de confort, los retos y el networking, yo creo que son una de las como inmigrantes que hay que estar cómodo con eso. De hecho, de ser inmigrante y venirte ya te saliste tú con zona de confort, ¿no? Es ahora cómo aprovechas esas ganas de echar para adelante para que la gente vea que de verdad hay un valor agregado y que no, y que bueno, sacarte la visa no es un favor para ti, sino al revés, es que esto trae beneficio a tu compañía y te queremos aquí, ¿no? Una Exactamente. pregunta, Raúl. Mira, ahorita que estamos tocando en el tema del networking, yo me recuerdo de un evento que fui y fui con mi esposo. Y mi esposa es encantadora, pero ella es mucho más callada, menos loud, menos conversadora. Y ella me ve a mí y yo estoy hablando con todo el mundo, esto, lo otro. Y cuando llego a la casa, le digo, estoy exhausto, no puedo hablar ni una palabra más. Esto de verdad fue, mentalmente me drenó y físicamente me drenó completamente. Y ella me dice, Diego, pero si estabas gozando. Yo le digo, no, mira, es que yo me paso un chip y
estoy en ese modo de networking de trabajo. Entonces, ¿cómo hace? O sea, ¿cuál sería tu consejo para una persona que de repente no es tan conversadora, que es más introvertida y que está empezando en algún lugar nuevo, un país, una compañía, para poder desarrollar esos networks? Sí, mire, obviamente que hay un aspecto de la personalidad, ¿verdad? Que es clave para alguien que es extrovertido. Algunas de estas cosas tiende a ser un poquito más fácil, aunque te digo, ¿no? Así todo, aunque sea la persona más extrovertida, uno siempre tiene su temor, ¿verdad? El temor al desconocido. Y realmente, en el caso de networking, lo que tiende a ser común es la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? La gente le da miedo porque tú dices, bueno, ya va, porque yo voy a hablar con esa persona, porque esa persona quiere escucharme a mí. Entonces tú empiezas con todas estas dudas sobre ti mismo y Ese qué diálogo tengo yo que... interno. Sí, ¿verdad? Exactamente. Y tu propio techo. Tú te creas un techo artificial de que dice, no, yo no tengo nada interesante que contarle a esta persona porque voy a hablar con ellos, ¿qué van a pensar de mí? Sí, Yo como creo la que torta, que siempre es uno que me dice, y si digo algo que no es inteligente y quedo eh, mal. exactamente. Y quizás un pequeño truco o alguna forma de iniciar estos diálogos es de hacerlo en una posición desinteresada. Y lo que digo con esto es hacer probing questions. Lo que basado básicamente, mira, cuéntame un poquito tu vida, ¿qué te dedicas? Y la mayoría de la gente, te vas a dar cuenta que la gente tiende a reaccionar bien porque la gente no se va a abrir como un libro inicialmente, ¿verdad? No te va a decir, bueno, te voy a echar la historia de mi vida. Hay unos que sí, en 20 minutos y te va a echar todos los cuentos, pero te va a decir, mira, yo empecé a trabajar en esto. Y si hay algo interesante, tú sencillamente con un intercambio de preguntas y respuestas sencillo, desinteresado, de repente empiezas a crear puntos de común encuentro con la otra persona, porque normalmente esas conversaciones como evolución es que esa persona te va a preguntar a ti, ¿y tú también a qué te dedicas? Y puede ser que en ese de aquí para allá intercambio entre preguntas, después de tres o cuatro preguntas, resulta que, no puede ser que tú estás trabajando en algo parecido. Yo tengo un primo que hace acá y a la persona se le empieza a prender el bombillo y dice, oye, me parecería interesante conversar contigo unos minutos más. O te quiero introducir a otra persona que se dedica a esto y lo que uno no sabe es a dónde esa conversación va a terminar. Puede Ujú. ser que termine en algo fructuoso, de quizás de 100 personas que tú conoces, 5 o 6 terminan, o menos, pues terminan teniendo algo algo común o algo de empatía o algún punto de relevancia, pero está bien, esa es parte de la inversión en algo y puede ser que eso tenga tremendos frutos a la larga, ¿no? Pero yo creo que para vencer ese temor o ese limitante psicológico, porque realmente es psicológico, no es de otra manera, la mayoría de la gente es receptiva, ¿no? Hay que venir de esa posición y un poquito como digo yo, con el kimono abierto, es un poquito vulnerable versus llegar y decir, bueno, yo no te quiero contar nada de mí, pero tú cuéntame de ti. Bueno, nadie va a hacer eso, ¿no? Yo también creo, y yendo un poquito quizás al comentario de Diego, a mí, yo soy una persona extrovertida, para mí el networking, de ir a un evento de networking me parece incomodísimo. Yo soy mucho más de, me das un grupo de 10 personas, me siento 1000 veces más cómoda que un grupo de 300 personas donde llegas y dices, bueno, ¿dónde me paro? Porque si el círculo está abierto o el círculo está cerrado, porque esas son las cosas que te enseñan en la universidad aquí cuando llegas a hacer networking, ¿no? Que si las personas están... Yo siempre digo, buscar simplemente esa conversación que tuviste y después hacerle un follow-up a la persona y ponerte un tú a tú. Mira, me encantaría seguir hablando de esto contigo cuando tengas 5 minutos, que es un mucho más vulnerable y también quizás mucho más, bueno, déjame de verdad entenderte a ti en un escenario distinto, en un ambiente distinto. Yo siento que aquí en Estados Unidos, y no sé qué experiencia tienes tú, yo sé que a Diego sí le pasa también, lo sé por mi hermano también, bueno, los mismos eventos de deportes son unos super lugares para hacer networking porque la gente cuando estás viendo un juego y la gente aquí todos gira alrededor del deporte y sientas, mira, cuéntame qué haces, tal. Y ahí se van creando ese tipo de nexos de, bueno, el deporte nos une, pero mira, tú haces tecnología y sabes, estoy pensando en que me gustaría o tengo un amigo, ni siquiera es para mí. Tengo un amigo que hace esto, ¿te parece si los presento a ver si hay algo que ustedes quieran hacer? Porque quizás el networking no es para ti, el networking es crear esa red y ese contacto entre Raúl y José, que es mi cliente, que resulta ser que es un súper, es una persona que tiene unas súper ideas de digital technology que te pueden ayudar a ti, que simplemente lluvia de ideas, ¿no? Totalmente, Adriana. Y te digo, también hay muchas organizaciones que buscan fomentar todo este tema de networking. O sea, no estamos solos. Esa es la otra cosa. Quizás, Diego, tu comentario anterior de cómo hace la gente. Bueno, la primera pregunta fue un poquito más alrededor de la personalidad y vencer esa barrera, pero creo que
cómo buscar las oportunidades de networking también es súper relevante, ¿no? Y quizás puede ser a través de conocidos, otras cosas que a uno le interese, pero también organizaciones y asociaciones que existen, puede ser profesionales, puede ser de interés común, ¿verdad? Y son la gente que participa ahí, no se nos puede olvidar, tiene las mismas motivaciones. La gente que está ahí no es porque le está pagando. La mayoría de estas organizaciones son non-for-profit. Incluso hay veces que la gente paga hasta un membership para poder ser parte de estas organizaciones, para poder ir a eventos, ¿no? Y no quiere decir nada más ir a conferencias, sí, las conferencias y todo ese tipo de cosas a veces son interesantes, es una de esas modalidades. Por eso las conferencias incluso siempre tienen estos formatos incluidos donde hacen un momento donde hacen icebreakers o networking o breakout sessions, como lo quieras llamar, pero siempre buscan a fomentar eso, ¿no? Esos nexos, ¿no? Yo participo quizás en cinco o seis otras organizaciones nacionales a escala, algunas de estas globales, y esto a mi escala, y lo he hecho porque no solo algunas de estas comencé a participar en estas organizaciones a los principios de mi carrera, sino hoy en día he ido elevando eso, hoy en día lo hago más desde un punto de vista de liderazgo, donde represento a Citibank, la empresa en la que trabajo hoy en día, e incluso patrocinamos estas organizaciones. ¿Por qué? Porque vemos talento, vemos gente que está prosperando, que están en las etapas principales de su carrera o están a nivel medio, quizás de ejecutivos medios, y queremos seguir invirtiendo en este talento y en estas relaciones y creemos que son cosas específicamente en el segmento hispano, ¿verdad? Que queremos fomentar muchas de estas relaciones y el valor que el consumidor hispano entrega a la economía americana es grandioso, ¿verdad? Es la tercera economía más grande del planeta, los hispanos dentro de Estados Unidos. Entonces, eso es un dato Wow, muy importantísimo. Sí, wow. cuando mides el purchasing power, es como si fuéramos el tercer país más grande de este planeta, ¿no? Basado Eso. en el GDP contribution. Entonces, son datos importantes. Hay un network, pero tenemos que crear un grupo de valores que nos unan. No que cada quien tratando de resolver su problema, que eso sucede mucho, pero ya hay gente que ha levantado la cabeza por varias generaciones. Pues, yo digo, en los últimos 20 años sobre todo, hay un grupo de ejecutivos que está buscando, como decimos nosotros, pull up, elevar a hispanos con talento, con energía, con capacidad a que sigan escalando posiciones en los rangos corporativos, pero también puede ser cualquier empresa, ¿no? Al final de cuentas, algunas de estas cosas buscan emprendedores, buscan, por ejemplo, hay fondos de capital de riesgo que están especializados en empresas hispanas, ¿verdad? Entonces te das cuenta como hay todo un gran movimiento para ayudar a elevar a los hispanos que están tratando de avanzar, pero una vez más, entregando con valores, con esa disposición, ¿no? Sí, ¿no? Tengo una Es- pregunta, Raúl, porque este es un podcast, el podcast se llama New Start Podcast, ¿no? Y lo que me llamó muchísimo la atención de tu carrera profesional es que has estado en muchas industrias diferentes, o sea, telecomunicaciones y medios y ahorita un banco. En cada uno de esos comienzos, y ya nos contaste un poquito que esos cambios vienen a partir de networks y de ir buscando cambios laterales para aprender más de la industria, de esos cambios que, y después voy a hacer un follow-up para las patentes, de esos cambios, ¿qué es lo más, qué ha sido lo más difícil de adaptarte a una nueva industria, digamos? Veo en tu biografía pasaste de Media al banco, ¿no? Entonces, eso me imagino que desde un punto de vista de estructura y de cultura, me imagino que debe ser muy diferente. Entonces, ¿cuáles esos son choques? ¿Cuáles han sido los choques o las dificultades más importantes en esos cambios, si es que existen, o qué cualidades has tenido que te han permitido navegar eso exitosamente? Sí, güey, a mi tremendo punto, ¿no? Te digo, gracias a Dios he tenido una carrera bastante unortodoxa. O sea, no es común cuando tú ves gente cambiándose de industria normalmente, y sobre todo cuando has sido exitoso. Yo he tenido la bendición de haber sido exitoso bueno, en mi carrera en telecomunicaciones. Pasé 16 años trabajando en Verizon, subiendo a través de distintas posiciones gerenciales, a un punto que tenía, digamos, unas posiciones bastante importantes dentro de la empresa. Aprendí muchísimo. Y nada me empujó para irme fuera de Verizon, sino que sencillamente fue esa constante curiosidad que hablábamos antes de, bueno, ¿qué más hay afuera, no? Y a través de eso empecé a trabajar con otra empresa, uno de los proveedores principales de Verizon, que se llama Ericsson, que es la compañía que tiene básicamente el 50% del tráfico mundial de inalámbrico, ¿verdad? Ellos crean el software y los equipos en todas las redes celulares a través del mundo y se lo venden a los proveedores de tecnología.
Y a través de eso fomenté las relaciones con el presidente de esa compañía, por ejemplo, en el momento. Y le interesó muchísimo mi perfil y las cosas que yo estaba haciendo. Y yo, bueno, ¿no te interesaría venirte conmigo? Por supuesto, para mí, ahora estoy del lado de un proveedor, otro tipo de tecnología, no haciendo aplicaciones, sino ahora esto era para empezar a trabajar en las especificaciones de la red 5G. O sea, era algo como yo, bueno, ok, esto es Deep Engineering, o sea, da temor, ¿verdad? Me va muy bien, tengo 16 años creando mi marca entre Verizon, me conoce todo el mundo, el presidente de la empresa, o sea, me he sentado con el board, todo ese tipo de cosas que ya has invertido muchísimo tiempo y ya te sientes que estás en una posición de confianza o donde, bueno, ya te sientes como un poquito ya como que conoces el patio, ¿no? Como decimos nosotros. Y ahora voy a agarrar esto, me voy a trabajar en una empresa sueca, en otro país, ahora voy a tener un trabajo global, que tengo otra vez que viajar. Pero sencillamente lo vi como un reto, lo vi como un reto de aprender algo nuevo, de salir de mi comfort zone, y hice eso, ¿no? Eso me llevó después de varios años con Ericsson, ellos invirtieron en esta empresa que se llama MediaKind, y la teoría era básicamente invertir en media, ¿verdad? Y así compramos Microsoft TV. Eso fue básicamente, yo me fui a orquestar, crear una empresa que eran 7 distintas compañías que fueron adquiridas. Se puso un portafolio de $3 billones de inversión, ¿verdad? Con JP Morgan Chase fue el banco de inversión y Ericsson fue el otro coinversionista, si se quiere. Y me pidieron que fuera parte del equipo de liderazgo a crear esa marca y a traer 7 empresas globales bajo un mismo techo, ¿no? Una vez más, otro reto que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Sencillamente yo sabía de telecomunicaciones, ahora voy a irme a trabajar en media, ¿verdad? A trabajar con estudios de programación, con empresas satelitales, con otra Qué cantidad de cosas, miedo, Dios mío. a trabajar con el Comité Olímpico, por ejemplo, porque todas las Olimpiadas, todo el software de la Olimpiada lo llevamos nosotros. Esto era un tema distinto, ¿no? Tenía una operación grandísima en China, por ejemplo, con más de 1.000 ingenieros en China. O sea, tenía que lidiar con otra cantidad de factores gerenciales, incluso donde principalmente hasta ahora mi carrera ha sido trabajando mucho desde el punto de vista gerencial en Estados Unidos, con proveedores y con equipos en India, por ejemplo, que tenía mucho de eso, pero así, no tan global. Y ahora era toda la oportunidad de aprender la parte de liderazgo y gerencia global, ¿no? Entonces, una vez más, un gran reto para mí, con muchísimo temor, incluso, bueno, tenía que regresar a mi familia y decirle a mi esposa, le digo, mira, voy a hacer esto, suena como una locura, pero suena interesante, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, todo puede ir mal, pero también puede ir bien, o sea, hay una cantidad de cosas y esas cosas han ido logrando como que otro capítulo que le agregas al libro, ¿verdad? Entonces, una vez más, son riesgos calculados, si se quiere. He tenido mucha confianza en mí, en mi capacidad de aprender, porque todos estos no puedes llegar con una posición por más que te contraten para una posición ejecutiva, Sí. de que, bueno, yo soy, en este caso fui a MediaKind como Chief Product Officer y aparte encargado de estrategia. Bueno, no es que soy ahora el jefe y me la sé todo, sino llegué a una posición de aprender, Claro. para poder Bueno, no sabías en la industria, no empápate sabía la como el industria. chief para ver qué podemos hacer. Exacto, yo lo que le interesaba era alguien que de hecho venía con otro punto de vista distinto, que iba como de la posición de challenger, como dicen los americanos, ¿no? Vengo a hacer preguntas, a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué vendemos este mercado? ¿Por qué estos modelos de negocio? ¿Por qué hacemos estos niveles de precio o estos niveles de comercialización? Y bueno, obviamente que probó ser exitoso, digo, para la empresa, haber traído esa fórmula distinta. Y la movida luego a Citibank fue algo parecido, era a correr las plataformas digitales. Inicialmente yo fui a Citibank a llevar las páginas de internet de Citibank. Hoy en día corro la parte como CIO, como cabeza de tecnología de uno de sus negocios. Pero era eso, bueno, ahora es otro tema, una empresa altamente regulada, el segmento bancario, de lo cual yo sé nada, pero tengo muchas experiencia o aprendizaje que he tenido de otros segmentos altamente regulados, porque las telecomunicaciones son muy reguladas, y diseñas productos a escala, ¿no? Parte de lo que hacíamos nosotros siempre era alta confiabilidad, donde realmente no puedes fallar en nada, ¿verdad? Porque una persona que llame 911 en una situación de emergencia no puede fallar. Es lo mismo que alguien que está haciendo una transferencia de dinero no Claro. puede fallar, ¿no? Entonces, hay muchos paralelos cuando diseñas productos para todo tipo de usuarios. Eso es lo que hacía en telecomunicaciones, hicimos muchísimas aplicaciones celulares, es para todo tipo de usuarios, ¿verdad? Lo puede hacer para niños, pero también estoy pensando en la persona discapacitada que tiene que poder interactuar con la aplicación usando el lenguaje Braille para ciegos. Lo mismo pasa en la banca, ¿no? Tienes que pensar en todos estos usuarios, en todas estas aristas, personas necesidades, con necesidades así, ¿no?
Entonces, bueno, creo que ha sido un tema más de retos personales. Hasta ahora diría yo que ha salido bien para mí, no solo por éxito, sino por el aprendizaje. Eso es lo que más me llena es que hoy en día podemos tener esta conversación y para mí personalmente ha sido enriquecedor pues, haber pasado todos estos capítulos. Increíble. Wow, Mi no, pregunta de increíble. follow-up era estas 34 patentes, 34, ¿no? 24. Más dos Wow, más que acabo de hacer filing ahorita en ¿tú te diciembre. imaginas hacer ese caso? De verdad que qué lástima que tienes papeles, porque me hubiese gustado sacar esa green card. Hubiese sido facilísimo, casi que te la doy gratis con 34 patentes. ¿Estas han sido todas cuestiones específicas de cada uno de los sectores en los que has estado o son cuestiones más generales de aplicaciones específicas? O sea, ¿cuáles han sido las más impactful? ¿Todas están en utilización? Cuéntanos un poquito de en qué consisten. Sí, mira, la verdad que es un espectro bien amplio de patentes, ¿no? Que si te pones a ver, bueno, cuál es el punto común, realmente no hay ningún punto común. Cuando trabajé en Verizon, pasé muchos años trabajando en los laboratorios de tecnología de Verizon, entonces, claro, tenía el mandato, si se quiere, y los recursos para trabajar en la creación de nuevos modelos de negocio, nuevas aplicaciones y servicios que crearan valor para la empresa. Entonces, quizás estaba en una posición que quizás era perfecta para eso porque tenía el soporte de una empresa con bastantes recursos y era parte de mi charter, de mi trabajo como tal. Mi charter no era crear patentes, era crear productos, pero como un aspecto de eso te das cuenta que empiezas a innovar, ¿no? Y ahí es donde toda la intersección de estas tres áreas que hablábamos antes con diseño, pero siempre pensando desde el punto de vista del consumidor, y puede ser, o del usuario, porque puede ser un consumidor final, puede ser una empresa, te darás cuenta de algunas de las patentes que tengo tienen que ver para otras empresas, para servicios que son más industriales o corporativos, no necesariamente para consumidores finales, pero siempre pensando de, bueno, te pones en la posición del usuario final, cuál es el problema que estás tratando de resolver, ¿no? Me preguntabas cuáles de estas cosas son impactful y te digo una anécdota que quizás es bastante interesante. Antes de que saliera el iPhone en el año 2007, se utilizaban unos programas de lenguaje de programación para los celulares. Si te acuerdas, eran los flip phones, ¿no? Ujú. Motorola tenía todos esos El famosos StarTAC, StarTAC, exactamente, el claro. StarTAC, el clamp phone, ¿no? Para poder tener una aplicación cargada en esos teléfonos, necesitabas que los operadores celulares, básicamente los carriers, certificaran la aplicación y las montaran ahí. Y en cierta forma los operadores eran los que tenían el monopolio de las aplicaciones. Entonces, en esa época, a principios de los años 2000, nosotros lanzamos una aplicación que se llamaba Visual Voicemail. Visual Voicemail no es nada más que la habilidad, antiguamente, ¿verdad? Antes del año, digamos, 2002, 2003 que lanzamos esta aplicación, tú tenías que llamar a asterisco 3 dígitos y escuchar Ujú. tu mensaje de voz. Pero tú no Ujú. sabías quién te dejaba el mensaje de voz. Sencillamente era un mensaje de voz largo y después decía skip y pasabas al segundo mensaje de voz y luego skip al tercer Y si mensaje de no voz. te dejaban el número de teléfono, no podías, no te Y daban no podía. Y opción si de te lo llamar. dejaron y no estaba claro, no sabías cómo llamar de vuelta, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros lo que usamos fue la habilidad de, uno, crear pequeñitos mensajes, files de voz, ¿ok? Para cada mensaje, en vez de que fuera uno todo seguido, que estuviera como con puntos y comas, que hayamos separado, y luego cada mensajito lo indexábamos al número de teléfono que llamaba. Entonces ya yo sabía, este audio file vino de Adriana, este audio file vino de Diego, y luego creamos una interfase que pedía decir, este número de teléfono, este mensaje de voz, play. Y le pudimos poner eso, ¿no? Entonces, pero la gente, nosotros lanzamos esa aplicación y teníamos alrededor de 30 millones de usuarios mensuales. Esa aplicación costaba $2.99. Entonces, al Quick Math, es más de $1 billón en revenue hacíamos con esa aplicación. Increíble. ¿Ok? Esa tecnología, esa patente la tengo yo, una de esas que está ahí atrás, eh, la utiliza hoy en día, es gratis, está en tu iPhone. Sí. Tú puedes escuchar tu mensaje de voz. O sea, hoy en día, Wow. ese tipo de tecnología, bueno, la utilizamos, es mainstream, la utiliza todo el mundo, está ahí, pero en algún momento alguien dio con la idea de O sea empezar a que el utilizar. voicemail en mi iPhone es posible gracias a un inmigrante venezolano. Listo. Bueno, parte Está de aquí. eso, te Bueno. digo, sin duda. Yo no sé si es el voicemail o que sepas quién dejó el voicemail, la ¿Quién dejó el asociación de la voicemail? Sí, llamada con quién dejó el exacto. voicemail. Así Wow, es. eso está Es increíble. increíble cómo esas cosas han cambiado. A mí esto de que ahorita tú puedes leer tu mensaje de voz, me parece que es una de las mejores cosas, porque ya nadie escucha los mensajes que dejas, pero ahora que te sale el transcript, dice, ah, mira, me llamó.
Raúl, El transcript para mí es de los mejores inventos de voicemail porque yo, por ejemplo, los podcasts todo lo escucho en 1.5 porque me canso y poder leer qué me están diciendo, quién me está llamando y no tener que darle play cuando no sé quién me está llamando y me está diciendo, hello, this is alguien vendiendo algo, entonces ya sé que no tengo que leerlo. Eso me parece ahí Fíjate, increíble. Diego, lo del transcript, de hecho era una aplicación cuando nosotros teníamos esto de Visual Voicemail que te hablaba en los años 2004, 2005. Obviamente muchísimo de ese valor se perdió cuando el iPhone salió, ahora todo se convirtió gratuito, pero en ese momento veíamos como la aplicación premium de eso justamente era que tuviera la parte de traducción incluida, con la misma empresa que utiliza hoy en día Apple, que se llama Nuance, y nosotros pensábamos cobrar $1.99 por ese add-on principalmente para abogados y para secretarias y recepcionistas que le interesaba poder hacer algo con eso y de una de las razones por las que últimamente la construimos y no la terminamos poniendo en el mercado era porque pensábamos que podía haber problemas legales después de gente que dijera, bueno, si el mensaje no tenía 100% fidelidad, era utilizado por un abogado y las acciones de esto no eran las correctas, entonces podíamos estar nosotros dispuestos a acciones legales, ¿no? Entonces, te Ay, digo que ay, las ay, aristas ay. esas que tienes que contemplar de negocio también, de decir, sopesar, bueno, cuál es el valor para el consumidor final de la industria versus la potencial riesgo para la empresa, ¿no? Claro, pero eso Wow. que que ahorita parece muy simple lo que nos estás diciendo en tu patente, pero esto que es muy simple hasta para la industria de médicos, odontólogos cambió, porque ya tú no tienes que estar esperando que, hola, es Adriana Bello, mi número de teléfono es taca, 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 porque si no nunca te enteras que te llamaba. Ya sabes, mira, reply, y llamas y listo, y se acabó. Absolutamente. No, no, esa historia es buenísima. Yo tuve un caso hace mucho tiempo, uno de mis primeros casos antes de la firma. Él era un ingeniero de telecomunicaciones y él me dice, Adriana, es que yo fui una de las primeras personas que diseñó e implementó el cajero automático en Venezuela. Claro, y tú piensas, el cajero automático es una cosa que ahora casi que, o sea, lo Está en das toda por la esquina, claro. sentado. Pero en ese momento, estamos hablando de 1980 donde quién se le iba a imaginar que tú podías ir a una máquina, meter tu tarjeta de débito y esto te iba a dar dinero. Y él me decía, Claro. "Sabes, esto fue súper revolucionario, además era un tema de seguridad, entonces la gente no confiaba y cómo creas tu confianza en este producto para, como quizás como dices tú, bueno, quizás la gente deja de confiar en el mensaje y si el mensaje que yo te iba a dar, reproducir la transcripción no era la que era, ¿qué repercusiones tenía sobre mí? Y él decía, mira, esto fue igual que la primera vez que en Venezuela se instaló la banda ancha, ese tipo, todo tipo de cosas, donde la gente decía, no, ahora entonces todo el mundo sabe dónde estoy y que me escuchan y entonces Sí. tienes que Mi, mi, superar. mi papá pasó años que no ponía una tarjeta de crédito online, pero ni en Estados Unidos. Yo le decía, papá, por favor, ya, eso es seguro, pon tu tarjeta de crédito, compra tu vaina. Está perfecto. Mira, Raúl, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Me parece increíble todo lo que nos has contado sobre la innovación y sobre todo por tener una cultura de curiosidad. Has dicho tanto la palabra curiosidad Ujú. durante esto que si hubiese tenido a Adrián al lado lo hubiese visto, porque el valor fundamental que nosotros dijimos como que lo que nunca puede cambiar en nuestra firma es que el valor fundamental de todo es la curiosidad. Nosotros necesitamos un equipo que sea curioso por los intereses de nuestros clientes y como curioso sobre sí mismos y cómo mejorarse. Hay un último punto que me gustaría que nos hablaras un poquito, que es sobre tu experiencia en diferentes culturas. Creo que es una cuestión que le cuesta mucho a las personas navegar cuando llegan a Estados Unidos y lo que pasa es que llegas a Estados Unidos y no nada más tienes que lidiar con el método de comunicación del americano, sino con el método de comunicación del mexicano, del argentino, del indio, del italiano, del francés, porque aquí, this is a melting pot. Están todos. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de abordar porque muchas veces a mí me pasó hace mucho tiempo que yo estaba diciendo algo y el mensaje que estaba captando la persona, que era una cultura muy diferente, europeo, alemán, me decía, esto es una falta de respeto, esto que tú me estás diciendo. Yo digo, pero I'm just kidding, es un chiste. Sí. Entonces, ¿cómo navegar ese tema de comunicación transcultural cuando llegas a una nueva cultura? ¿Cuáles han sido algunas de las herramientas que te han ayudado en eso? Sí, mira, te digo, sin duda, ¿no? Creo que el mundo es global
uno de los principales retos que tenemos todos como inmigrantes es el tema de los estereotipos, ¿no? Y sencillamente viene quizás a veces de una posición, y lo digo esto de una manera quizás positiva, de ignorancia, ¿no? Pero sencillamente ignorancia porque no conocemos mejor, no conocemos cómo funcionan las distintas culturas y subculturas, por ejemplo, en el Medio Oriente o en la India o en Europa, ¿no? Las distintas nacionalidades tenemos distintos matices. Y no todo el mundo, porque sea una nacionalidad, tenemos sencillamente los mismos atributos. Tenemos distintas personalidades, distintos intereses. Hay personas, cualquier cultura, en cualquier país, que pueden ser personas con tremendo work ethics, ¿verdad? Con tremendos, ¿cómo se Ética. llama? Principios de trabajo y de superación. Y luego también está el flojo. O sea, existen todas las culturas del mundo. Entonces, no porque quizás sean indios, todos son inteligentes, o tenemos esos estereotipos de que, porque algunos son latinos, son más flojos, ¿no? Entonces, lo primero de esto hay que venir con una mentalidad un poquito abierta de tratar de educarnos y no de que la realidad de uno es lo que es cierto. La realidad de uno y lo que uno conoce es sencillamente una matriz de opinión adicional. Pero uno tiene que venir como una esponja, tratar de aprender las otras culturas. Y te vas a dar cuenta lo enriquecedor que es. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mundialmente, gerenciar grupos mundialmente y tengo muchísimas amistades que he ido forjando en distintas culturas. Te digo, hoy en día tengo tan buenos amigos de cultura, gente de Pakistán, de Irán, de Egipto, de la India, como tengo latinoamericanos, ¿no? O americanos, para ponerlo en punto, ¿no? Y sencillamente tenemos estas amistades porque tenemos muchísimos puntos comunes. Son gente que son trabajadores, son familiares, son gente que está muy enfocada en el trabajo, que les gusta crear valor, que se empujan a sus familias. O sea, tú cuando te pones a ver, no importa en qué parte del mundo es, al final de cuentas te das cuenta que más allá de que los platos culinarios que utilizan o algunos vestuarios en las fiestas particulares de ese país o la religión que tienen, lo que está detrás de todo eso termina siendo un punto de común encuentro, ¿no? Entonces, mientras más estemos abiertos, más podamos absorber, aprender de los otros, porque de verdad que es fascinante mientras más entiendes la cultura. Yo me he enfocado muchísimo, he tenido la oportunidad de viajar a través del mundo y entonces puedes sumergirte incluso más porque la gente está en su propio patio, ¿no? Que lo estás viendo en Estados Unidos de cómo interactúan, ¿no? Pero es fascinante cómo aprendes de las cocinas, de cómo trabajan, de sus valores, de todo este tipo de cosas. Y al final de cuentas, el valor para uno, más allá de crear estas amistades y conocer el mundo mejor, es que también empiezas a entender los distintos puntos de vista a la hora de trabajar con ellos. Porque son gente que cuando alguien tenga, por ejemplo, cierta religión y tenga que hacer un break porque tiene que hacer unos rezos, una plegaria, tú entiendes a respetar eso, ¿verdad? De la misma manera que para quizás la cultura latina tal día, ¿verdad? El 24 de diciembre es importante. Quizás para los americanos son menos importantes, pero el día de Thanksgiving es muy importante para ellos. Entonces uno viene más un poquito tiene que venir uno con un lente de aceptación, de entendimiento y realmente dejar los estereotipos de un lado. Y te hago un último comentario, quizás relacionado al tema de los estereotipos. Esto me pasó a mí, quizás en los primeros años de mi carrera, y para mí fue quizás una de estas experiencias que te marca, ¿no? Y yo estaba en una reunión, todavía estaba bastante junior en la empresa en que estaba trabajando en ese momento, que era Verizon, en un cuarto, ya sabes, 15 20 personas, y happens que esta reunión está el CIO de la empresa, la cabeza de tecnología de la empresa, una persona iraní, sumamente trabajador, PhD de Cornell, una persona sumamente accomplished. Y estamos conversando los proyectos y todo esto, y yo soy la persona más junior que está en el cuarto. Y empieza a asignar los proyectos, y bueno, mañana nos vamos, esta gente trabaja los viernes, sábado, domingo, lunes, martes, no se para de trabajar, y como trabajamos con los equipos en India, se trabaja 24/7, ¿no? O sea, al final del día se trabaja con el equipo en India y se resumen las operaciones de vuelta en Estados Unidos. Y así trabajamos muchísimo los fines de semana. Y resulta que estamos teniendo esta reunión un viernes y entonces dice, bueno, ok, esta parte del trabajo, este proyecto lo vamos a tener para mañana, ¿no? Y se voltea y me mira a mí y esta persona sabía ciertas palabras en español y había pasado un tiempo trabajando en Latinoamérica, de pakistaní, perdón, iraní. Y viene y me dice, Raúl, para mañana. Pero para mañana no mañana que no lo va a tener nunca, sino mañana es y Mañana. yo veo, siendo la persona más junior en el cuarto, que me dice, bueno, está haciendo un chiste conmigo, ¿verdad? Está usando básicamente el estereotipo de que soy latino flojo, pero porque no me conoce todavía. Entonces, para mí eso fue una experiencia que me marcó, me abrió los ojos
me hizo trabajar 3 veces más duro que cualquier otro día. Si lo tenía que Claro. tener el día siguiente, realmente mañana, no lo iba a tener a las 8 de la mañana, sino tuve a las 4 de la mañana y se lo mandé. Le digo, cuando es mi mañana es mañana. Raúl en Estados Unidos es mañana, no es mañana latinoamericano. Pero lo digo porque fue un tremendo aprendizaje de los estereotipos, ¿verdad? Hoy en día es uno de mis grandes mentors, un tremendo amigo mío. Le saco este chiste siempre, le digo, hace 20 y pico de años me marcaste, ¿verdad? Y sigo diciendo la historia. Pero uno aprende de eso. Entonces dice, mira, ese es el lente como me están mirando a mí. Y la persona más senior de la empresa. Y bueno, esa es la barra en la que tengo yo que empezar a echarle pichón, echarle ganas y dejarlo todo en la cancha para poder superar esa barra, porque ese estereotipo está ahí, ¿verdad? Entonces, lo digo como de un punto de vista de que nos tenemos todos que poner ese reto cultural, de aprender otras culturas, pero también con la que traemos nosotros, que a veces hay que lo que traemos nosotros necesariamente viene con todos los mejores valores, que No, tenemos una percepción en este mercado. sí, no, y de verdad que justo una de las cosas cuando, bueno, uno está teniendo conversaciones difíciles en general es que, bueno, siempre parte del punto de la curiosidad y no asumas nada y asumir, bueno, ese es el challenge. El challenge es que tú crees que yo soy flojo, pero yo te voy a demostrar que yo no soy flojo. Exactamente. Increíble, Raúl, de verdad. Puede ser Muchísimas cualquier gracias otra por cosa. tu tiempo. Increíble la conversación. Para todos los que nos escucharon, Raúl Aldrey, fue increíble de verdad conversar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos muy felices de poder haber conversado contigo. Y bueno, quienes no se han suscrito al podcast, por favor suscríbanse. Espero que les podamos aportar un poco de valor.